Marco de los incendios forestales que afectan a la zona centro-sur del país, el Instituto de Desarrollo Agropecuario informó sobre cerca de 17.000 animales del sector agrícola que han muerto debido a estos siniestros. Además, se suman casi 3.000 hectáreas de cultivos afectadas. Para analizar este escenario, complejo escenario, nos acompaña Santiago Rojas, director nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario. Muchas gracias por acompañarnos, director. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Muy bien, ¿y tú? A ver, ¿cómo está? Estamos viendo las cifras, ojalá no sigan aumentando, pero ya son súper preocupantes desde la ganadería, desde la agricultura familiar campesina y en este proceso de ir levantando, la emergencia sigue, pero levantando a las familias, a las micro y pequeñas empresas también que se desarrollan en las zonas. El catastro es bien complejo. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde INDAP y si ya están pudiendo entrar con ayudas para ir en este tema? Sí. Bueno, lo primero es que acá han habido múltiples impactos, pero los mayores afectados son, como tú comentabas, la agricultura familiar campesina y también las comunidades indígenas, ¿no es cierto? Llevamos más de 5.000 familias catastradas y la verdad es que hay un gran impacto, como ustedes comentaban también, en pérdidas de animales, más de 17.000 animales muertos, de los cuales el 80% corresponden a aves. También hay afectación en vacunos, en frutales. La verdad es que todos los rubros se han visto afectados, pero bueno, lo primero que hicimos fue desplegar ayudas importantes en materias de alimentación animal y también apícola, porque acá se quemó todo el forraje. Sí, el forraje, los granos es clave, digamos, para alimentar a los animales que son fuertes, pero que quedan. Así es. Y también los sistemas de bebida animal, hemos estado trabajando junto a otros ministerios para reponer los sistemas, obviamente, de agua potable, pero también los pozos, para poder desplegar esta ayuda. Inicialmente contábamos con 1.500 millones y después duplicamos ese presupuesto como gobierno, como Ministerio de Agricultura, tanto INDAP como subsecretaría. Entonces hemos estado entregando sacos de concentrado animal junto al ministro, al subsecretario, fardos de paja y también en algunos casos más retirados se hacen aportes directamente de transferencia en las cuentas para quienes son usuarios de INDAP entre 100.000 y 400.000 pesos. Ya vamos en más de 500 millones de pesos desplegados, más de 250 toneladas de alimentos, más de 10.000 fardos. Va a ser un tema de aquí a meses, ¿Cómo se analiza también en esa perspectiva de la ayuda que van a necesitar los pequeños y medianos agricultores, por ejemplo, los pequeños y medianos ganaderos que han sido afectados por estos incendios? Y también el ecosistema, estamos hablando de agricultura y ganadería familiar campesina, donde son familias que en algunos casos lamentablemente pierden sus hogares, pero también pierden su fuente de ingreso, de sustento. Así es. Acá hay múltiples impactos, como comentábamos, pero lo primero que tenemos que ver es que también acá había muchas personas que tenían créditos. Entonces lo que hemos hecho de inmediato también es una prórroga de estos créditos. Ya había una mochila detrás. Venía con una mochila financiera importante, entonces generamos una prórroga por 6 meses para, con este catastro también, poder evaluar con donaciones parciales o totales según los niveles de afectación. Ya. Asimismo, estamos trabajando en una mesa como gobierno coordinada por el Ministerio de Desarrollo Social, con Economía también, con Interior, Mujer y Equidad de Género, para hacer un paquete de rehabilitación productiva. Entonces, eso hoy día está en discusión. Pero bueno, vemos con buenos ojos de que posiblemente contemos con recursos para poder recomponer los cercos, para poder parar nuevamente invernaderos, para poder adquirir colmenas de abejas para quienes perdieron sus colmenas, para poder parar básicamente toda esta economía campesina que se ha visto afectada con tremendos impactos. Sector apícola, no lo había pensado también, fuertemente afectado y una zona donde hay muchísimas familias que desarrollan ese rubro. Sí, son más de 30.000 colmenas que se han visto afectadas. El 80% también de la apicultura en Chile corresponde a la pequeña apicultura, la apicultura campesina. Sí. Por un lado es la producción de la miel, pero por otro lado también cuando perdemos las abejas perdemos la polinización, entonces también se afecta en la producción de los cultivos. Entonces, la verdad es que es un impacto bastante transversal. Y también lo otro es que acá hay una doble afectación, o sea, generalmente los incendios afectaron mayoritariamente a las personas más vulnerables. Más del 50% de las personas que tenemos catastradas corresponden al tramo 1 del Registro Social de Hogares. Al tramo 1, o sea, muy vulnerable. De menores ingresos. De menores ingresos. Usted, me quedo en un punto que usted señalaba, director, con respecto a la eventual condonación total o parcial de los créditos que ya tienen las personas que han sido afectadas. ¿Cómo se hace la diferencia en quién se le puede condonar total o parcialmente, digamos? ¿De qué depende eso? Sí, vamos a definir una norma técnica específica para este tema de los incendios. Esto se está evaluando, digamos. Sí, tal cual. Por ahora se generó la prórroga por 6 meses. Ahora eso inmediato. Eso es inmediato. Entonces, no tienen que preocuparse las familias que nos están viendo. Si tenían un crédito, están en las comunas afectadas por los incendios. Como han habido nuevas comunas, como tú comentabas, producto de que se han esparcido algunos incendios en lugares donde no habían, esas comunas están siendo incorporadas en la resolución hasta el 20 de junio. Y luego de eso, dependiendo de los niveles de afectación. Por ejemplo, hay personas que realmente se les quemaron todos los frutales.
Hay otras personas que perdieron quizás el 50% de los frutales, el otro 50% puede seguir produciendo. Entonces vamos a definir en base a los niveles de afectación si es que hay condonación parcial o total. Y también con la posibilidad de entregar nuevos créditos, que eso evidentemente también va a depender. O sea, si a un pequeño agricultor se le condona totalmente la deuda del crédito, entregarle otro crédito sería más bien volver a lo mismo, ¿no? Ahí van a ser las situaciones socioeconómicas las que van a imperar, me imagino. Sí, bueno, hay distintas formas de ayuda. Una es con apoyos de emergencia para rehabilitación productiva, pero hay otros casos, por ejemplo, de personas que podrían volver a producir y a generar ingresos en el corto plazo. Entonces es un mix, por un lado rehabilitación productiva, pero también créditos de largo plazo con tasas especiales, producto de esta emergencia, obviamente priorizando a los jóvenes y las mujeres rurales, que es algo que hemos impulsado como gobierno, porque también acá hay brechas de género y se ven exacerbadas en el mundo rural, por lo mismo esto va a ser con enfoque de género, es algo que estamos trabajando. Estamos hablando de la agricultura familiar campesina, también la ganadería en ese sentido, pero hemos visto zonas donde quizás son empresas familiares, pero un poco más grandes, son pymes. Muchos dicen, bueno, se enfocará la ayuda solamente al pequeño agricultor y no al mediano, por ejemplo, que se ve afectado en términos de la quema de bodegas, de insumos, también de cultivos. ¿Se está viendo eso también desde INDAP? Sí, se está viendo desde INDAP por una parte, pero también lo vemos como Ministerio de Agricultura porque INDAP apoya a los pequeños productores, sí, aquellos que tienen menos de 2 hectáreas de riego básico, menos de 3.500 UF de activos. Entonces la Subsecretaría de Agricultura también está viendo apoyos para los medianos. Te lo pregunto porque muchas veces el mediano dice, como soy mediano, sí, se va a concentrar, que bien que así sea, en los más chicos, pero finalmente yo quedo con la necesidad, por ejemplo, de tener que recurrir a créditos bancarios. Cuando ya arrastro también créditos bancarios. Aquí entra la coordinación, yo creo, interinstitucional, interministerial, lo que estamos trabajando. Por eso es tan importante la participación del Ministerio de Economía. Por ejemplo. Junto al ministro Grau lo hemos conversado. Y acá la banca privada también tiene que colaborar. Lo importante es que también los productores medianos y grandes en general cuentan con mayores seguros. Claro. Los productores pequeños no cuentan con tantos seguros. Ahora, el punto también es que los pequeños y los grandes terminan también comprándole a los grandes y los medianos terminan en esas zonas comprándole a los pequeños. Sí. Entonces puede que el pequeño no se vea afectado, que bueno que así sea, pero si el mediano se afectó, termina teniendo, es un círculo, digamos. Sí, como gobierno hemos planteado, no vamos a dejar a nadie atrás. Acá tenemos que trabajar con los pequeños, los medianos, los grandes. Son distintos paquetes de medidas. Entonces, los seguros son muy importantes en ese sentido, pero también tenemos herramientas de Corfo y Cercotec que llegan para aquellos que están más formalizados y que cuentan con ventas mayores a 2.400 UF, por ejemplo. Entonces, de ahí vamos distintas políticas que estamos generando. Ahora, vuelvo al tema del agro. ¿Qué cultivos son los más afectados? Depende, obviamente, de la zona que estamos hablando. Estamos hablando de 3 regiones, la Araucanía, Biobío, Ñuble, donde hay diferencias importantes en términos de los productos. Y también relevante, lo comentaba en su minuto el ministro de Agricultura, sobre el poder... No es garantizar, pero sí sostener lo que es la cadena de alimentos para aquí a las próximas temporadas también. Pues estamos hablando de la importancia que tienen estas regiones para alimentar a Chile, digamos. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, lo más afectado en términos de frutales, por ejemplo, son las vides directamente, los viñateros, viñateras, en particular en la zona del Itata, en todo lo que es la cuenca del Itata, ha habido gran nivel de afectación. También tenemos superficies de cerezo importantes afectadas en toda esta zona, también paltos se han visto afectados. Entre otros frutales. A nivel de cultivo, los principales han sido tomate, también tenemos lechuga, también tenemos cilantro, papa, entre otros cultivos. A nivel de granos hablamos de avena, trigo principalmente. Y por otro lado, cultivos forrajeros, praderas que se han visto quemadas y por eso es tan importante esta entrega de alimento animal que hemos estado desplegando como gobierno. Santiago Rojas, director nacional de INDAP. Director, muchas gracias por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias a ti, Nico. Que le vaya muy bien. Buen día. Igual.